Muy buenas tardes, estimados televidentes, muy buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo Jesús, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de este canal, del canal 8 de la ciudad de Mercedes. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. Nosotros, Pastor Edgardo Pojolar, buenas tardes, Pastora Cecilia Echeveste, y los lugares de reunión, o sea, donde está en la Iglesia Aposento Alto, Ministerio Cristo ha resucitado, el lugar físico es en Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Nuestros días de reunión son mañana domingo, hora 18, cultos generales. Los miércoles, hora 18, cultos de oración. Y los sábados, escuela bíblica para niños desde las 16 horas hasta las 17:30 aproximadamente. También no te voy a decir día específico, porque las mujeres nos estamos reuniendo los martes, hora 18. Amén. Los hombres los viernes también, a las hora 19. Sí, señor. No te digo este viernes, porque los hombres es cada 15 días y no me acuerdo qué día es que se reunieron ellos por última vez. El viernes siguiente hay, sí. Este próximo viernes tienen reunión los hombres, entonces estás invitado, a ti que nunca has ido o a ti que ya estás yendo, te lo recordamos. Las mujeres sí. Empiezo de nuevo, todo desde el principio. Iglesia Aposento Alto, Cristo ha resucitado. Varela 684. Días de reunión, domingos hora 18, culto general. Sí, señor. Martes hora 18, reuniones de damas. Los miércoles hora 18, cultos de oración. Este viernes corresponde para los hombres, culto de hombres, reunión de hombres, sí, a la hora 19. Y los sábados, hora 16, escuela bíblica para niños. Ahora sí te pasé todo en limpio para que te quede claro. Amén. Mañana tenemos la visita de nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese, que vienen como siempre, que ellos están viniendo cada 2 meses a visitarnos, a ocuparse de estos hijos espirituales que tienen acá en Mercedes, esta congregación hija. Entonces vienen cada 2 meses y bueno, somos muy edificados cuando nuestros padres espirituales vienen a visitarnos. Sí, señor. No solamente nosotros, sino todo el pueblo de Aposento Alto, que damos gracias a cada persona nueva que ha estado llegando. Gloria damos a Dios. Gracias al Señor que está añadiendo esas nuevas almas. Y bueno, mandarles un saludo desde acá a todos nuestros esas personas que se están congregando, aquellas que van a comenzar a congregarse a partir del mensaje que hoy vas a estar recibiendo. No solamente vas a recibir a Jesucristo en tu corazón, vas a comenzar a congregarte, que es lo más importante. Amén, sí, Señor. El primer paso es hacer la oración de fe, pero el segundo paso es reunirse, es estar congregados, estar reunidos con los hermanos, con Cristo en el medio, y ahí es cuando empieza el proceso de crecimiento en todo cristiano, en todo aquel que se anima a creer en Jesucristo. Ahí es cuando comenzamos a conocer el carácter de nuestro Dios, ahí es cuando comenzamos a conocer lo que Él demanda de nosotros, y no solamente demanda, porque aparte no solamente es un Dios de demanda, es un Dios que también nos bendice. Amén, y ahí sí, es sí, donde conocemos el carácter de Dios, cuando comenzamos a acercarnos cada día más a Él, hasta que llega el momento que ya no nos podemos separar de Él. Llega el momento que ya no queremos, porque lo empezamos a conocer, empezamos a gustar de lo hermoso que es nuestro Dios. Y ahí es cuando realmente quedamos atrapados con esos lazos de amor que Él nos va llamando. Sí, Señor. Y no Jesús. queremos, por eso, y somos esto que nos ves ahora, esos locos entre comillas, que están enamorados del Salvador, enamorados del Creador, aquellos que vienen a predicarte la palabra de Dios, no porque nos sobre el tiempo, no porque no tengamos otra cosa que hacer, sino porque queremos que vos puedas
ser participante de lo mismo que somos nosotros, como dice la palabra de Dios, ahora que somos participantes de la naturaleza divina, Amén, de esa sí, naturaleza Señor. de Dios en nosotros. Queremos que vos también seas partícipe de que en ti more el Espíritu de Dios y que puedes comenzar a caminar con Él. Y no solamente comenzar, ya te digo, el camino de Dios es un camino que es de perseverancia y un camino que debemos ir escalando peldaños. No podemos quedarnos siempre en el mismo nivel. Cuando es paralelo el crecimiento espiritual con el crecimiento de un niño. Un niño no puede pasar, como dice Pablo, toda la vida tomando leche. Tenemos que ir creciendo hasta que podamos llegar a comer ese alimento sólido que es el que nos hace crecer espiritualmente. Porque todos conocemos niños, comienzan a ser bebé. Cuando comienza un hijo espiritual, es un bebé que debemos apañarlo, debemos cuidarlo, debemos llevarlo hasta que él comienza ya a caminar solo, a dar sus primeros pasitos. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, ir llevando ese bebé hasta que pueda ir creciendo, pero que vaya creciendo cada día más, como dice la palabra de Dios, que Jesucristo crecía en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres. Y eso es lo que debemos hacer. No podemos quedarnos siempre en el mismo nivel. Tenemos que ir cada vez creciendo un poco más, irnos limpiando cada vez más de la naturaleza humana, que son nuestras emociones, de todo aquello que venimos cargando desde nuestra vida anterior a conocer a Jesucristo, desde antes. No me malinterpretes, no es de otras vidas, porque tenemos una sola vida. Después de esta vida, ese acontecimiento, la muerte, y ahí es cuando tenemos lo que vamos al lugar que hayamos escogido, cuando hemos caminado en la tierra. Por eso es importante mi vida antes de conocer a Jesús. Ahí nosotros teníamos un montón de deseos, porque dice que el corazón es engañoso y que todos los malos pensamientos, los adulterios, todas las cosas están en nuestro corazón. Pero nosotros, por eso es que tenemos que acercarnos al Señor, tener esa intimidad con Él y comunión con los hermanos, que son los que nos van a ir ayudándonos a nuestro crecimiento espiritual, hasta que podamos llegar a ese varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Amén. No perfecto de bueno, porque no hay uno solo perfecto, que es Dios. Perfecto, cuando te digo un varón perfecto, cambia la palabra perfecto por maduro. Amén, sí, Señor. Eso es lo que debemos alcanzar, madurez espiritual. Esa madurez espiritual que no va a hacer que nunca ninguna situación haga que tú te derrumbes espiritualmente. Porque cuando has llegado a ese crecimiento y ese conocimiento de Dios, no va a haber ninguna circunstancia que te haga retroceder. No va a haber diablo, no va a haber nada que te haga retroceder. No va a haber por más que estés pasando por una situación totalmente difícil, totalmente adversa, no vas a volver atrás, porque ya hemos llegado a un crecimiento espiritual que ningún hombre ni ninguna circunstancia adversa va a hacer que nosotros nos volvamos atrás. Y yo le tendría que dar la palabra al pastor. No, pero siga. Está perfecto. Te voy a leer algo atento. Que me parece perfecto que esté atento. Y todos atentos, no a mí, sino a las palabras que Dios está poniendo en mi boca, porque lo que yo estoy soltando es palabra de Dios. Entonces te decía, cuando nosotros llegamos a ese crecimiento espiritual, cuando nosotros llegamos a esa altura, que es lo que no va a haber circunstancia que nos mueve, como leíamos el otro día en la iglesia, en el culto de oración, y ahora no iba a hablar de eso, le tocaba hablar al pastor, pero... No. Tiene libertad, pastora. Muchas gracias, Cecilia pastor. Elena. Muchas gracias. Yo le voy a dar intervención de a poquito, que es tranquilo.
Cuando llegamos a esa altura, a ese crecimiento espiritual, nada nos va a derribar. Y acá vemos que no, te voy a leer solamente un versículo. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, que Jesucristo hará hoy con vosotros. Amén. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Por eso yo te digo, cuando nosotros llegamos a una altura espiritual, no nos va a nada a amedrentar. Acá el pueblo de Dios estaba saliendo de la cautividad, como salí yo de la cautividad del pecado, como vos que estás allí y aún no conoces a Dios y hoy vas a tomar la decisión, vas a salir de esa cautividad en que el enemigo nos tenía en nuestros propios pensamientos, que a veces no son ni nuestros, es el enemigo de nuestras almas, el príncipe de este siglo que nos ciega el entendimiento para que nosotros no vengamos de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces este enemigo que nos ha tenido cautivos, como tenía en este caso al pueblo de Dios, estaban cautivos en Egipto. Nosotros estuvimos cautivos en Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? Sí, Egipto simboliza el mundo. Bueno, vos como yo estuvimos cautivos en el mundo. Y vino, en este caso Moisés fue el que lideró para que fueran libres siempre bajo la cobertura de Dios. A nosotros nos hizo libre de toda condenación y todo pecado Jesucristo. Amén, sí, Señor. Entonces, cuando ellos llegaron acá, venían de ser libertados de esa cautividad, como fui yo y vas a ser vos, o vos ya, o aquellos que ya tomaron el paso de fe, que ya están caminando con Dios, que ya fueron libertados de la cautividad que te tenía el enemigo. Pero hay momentos en nuestras vidas en que pasó como pasó acá, que ya habían sido libertados de la cautividad, pero el enemigo, como el enemigo de nuestras almas, nunca se va a quedar tranquilo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él anda como león, pero yo tengo al león de la tribu de Judá, que es el que pelea por mí. Entonces, saliendo de la cautividad, el enemigo, como lo quiere hacer contigo, no te quiere soltar. Cuando Faraón vio que se habían soltado de sus manos, dijo: pero qué torpe soy, voy a salir a seguirlos. Como el enemigo, cuando ve que nosotros pasamos de ser una creación a ser hijos de Dios, él dice: ¿cómo lo solté? Y sale a seguirte. Y de repente te encontrás el enemigo atrás y adelante un mar, como se encontraron este pueblo de Dios, el mar rojo, un mar que estaba inmenso. ¿Y qué tenían? El mar adelante y el enemigo atrás. ¿Y qué hicieron? Se atemorizaron, por supuesto. Como te podés atemorizar vos, que en este momento estás queriendo salir de un problema, de una dificultad, y te encontrás que atrás el problema y adelante no ves una salida, hay un mar que te impide salir. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Clamar a Dios como hizo Moisés en ese momento. Clamó al único que podía salvarlo de esa situación tan difícil. Y yo en esta hora te digo que el único que puede sacarte de ese problema que no le ves la solución, no ves la salida, te vienen persiguiendo atrás y adelante hay un obstáculo que nosotros no podemos sacarlo. Por eso en ese momento haz lo que hizo Moisés. Moisés clamó a Dios porque él conocía a Dios. El pueblo se quejaba, el pueblo decía: mejor hubiésemos muerto en Egipto, como a veces pensamos, mejor me hubiese muerto en el pecado. No, porque Jesús vino para librarnos de la condenación del pecado. No pienses eso, pero mira ahora lo que me pasa. Vine al camino de Dios y ahora tengo ese tremendo problema adelante. Moisés, que era el que tenía un verdadero conocimiento porque él había visto la gloria de Dios en aquella zarza ardiente y conocía quién era Dios en ese momento, hizo lo que yo te invito a que hagas vos. Si aún no sos hijo de Dios,
recibilo. Y después clama. Si sos un hijo de Dios, clama a aquel que te ha dado un montón de victorias y te las va a seguir dando. Y cuando ellos clamaron a Dios, el mar se abrió. Se formaron 2 murallas al costado y el pueblo pasó en seco. 3 millones de personas, todo el Uruguay pasó en seco por ese mar. Entonces ahí fue cuando realmente esos egipcios, ese problema, eso que ahora te tiene cautivo, Señor, no lo vas a ver nunca más, porque cuando clames Dios va a abrir eso que te tiene detenido. Abrió el Mar Rojo y pasaron 3 millones de personas. Y después que pasaron en seco esas 3 millones de personas, que me imagino que no fue en unas horas, debe haber habido, no dice la Biblia cuánto tiempo, yo tampoco me he puesto a buscar cuánto tiempo llevó, pero debe haber sido un buen tiempo. El enemigo dijo, tenemos la cancha abierta, vamos a seguirlo. Pero cuando el enemigo quiso seguir, cuando ese problema te quiso seguir perturbando, en ese momento el mar se cerró. El enemigo quedó allí bajo el mar. Por eso te digo, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo y te va a librar de todos aquellos problemas que tú tengas. Solamente confía en Él, búscalo a Él, ven a sus pies y no temas al problema que tengas. Tú levanta tu clamor a Dios y Dios va a abrir ese camino que hasta ahora estaba cerrado. Ese problema que tenías lo va a derribar. Ven a los pies de Cristo y Él se va a encargar de todo aquello que hasta ahora te tenía mal. Pastor, ¿quiere agregar algo? Puedo, sí, porque cuando se encuentran en esa situación límite, que están con el enemigo a las espaldas y el mar delante, Moisés clama a Dios, pero Dios le dice algo ahí. Sí. ¿Por qué clamas a mí? Ponte en marcha. Ponte en marcha, ponte en actividad, pon en lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios para que esta gente que está en la cautividad, seguro, ¿por qué clamas a mí? Ya no te daba autoridad yo, y es lo que realmente tenemos que nosotros poner en acción, poner en actividad la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando levantó la vara Moisés, el mar se abrió. ¿Pero qué? ¿Lo podía hacer Dios? Sí, pero Dios quiere darnos participación a nosotros en las cosas del reino. Por favor, y qué lindo, porque uno si entra a las redes sociales puede googlear que han aparecido ruedas de los carros del faraón, ruedas de oro de los carros del faraón, pero lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para bendecirte. Dios lo usa para bendecirte. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pueblo de Dios, perdóname, Pastora Cecilia, cuando el pueblo de Dios salió de la cautividad, salió bendecido, porque los egipcios le entregaron sus alhajas. Hasta el enemigo tiene que obedecer cuando Dios tiene un propósito para con los hijos de Dios. Pero para eso, estimado televidente, para eso, estimado amigo, para eso, estimado hermano en Cristo Jesús, para eso, estimado siervo de Dios, pastor, apóstol, el título que tengas, el ministerio que tengas, perdón. Bueno, tenemos que hacer esto que yo voy a leer ahora. Tenemos que hacer esto, porque es muy fácil, hablar en un poquito en forma grosera, agarrar bombos y matraca y hacer ruido y salir todo. No, pero tenemos que hacer esto, que yo no lo escucho muy seguido en los siervos de Dios, y no juzgo a nadie tampoco, pero no lo escucho muy seguido. Vamos a leer en San Mateo capítulo 28 versículo 16 en adelante. Hay muchos ya estarán diciendo, ya sé lo que es la gran comisión. La gran comisión, una sola nos dejó Jesús en esta Santa Escritura, en esto que es hermoso. Una sola comisión. Él hizo todo, pero nos dejó para que nosotros tuviésemos participación, como te dije hace un momento atrás, en las actividades del reino de Dios. Nos dejó esta gran comisión.
no una comisión, la gran comisión. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Por qué dice 11? Porque ya Judas Iscariote había tomado la decisión que tomó de quitarse la vida. Por eso quedaban los 11. Te explico para que, por allá como no eran 12, sí eran 12, pero acá ya estaba Jesucristo resucitado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, que les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, pastora? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Amén. Y amén. ¿Es alguna cosa pasajera que el Señor te está diciendo? No, no, estimado televidente, es hasta el fin del mundo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero estás escuchando lo que nos mandó el Señor a que nosotros activáramos, a que nosotros saliésemos. ¿A qué? A predicar el Evangelio de la salvación. Él vino a predicar el reino. Jesús vino a predicar el reino. Nosotros tenemos que ir a predicar la salvación, porque es importantísimo que nosotros tomemos con responsabilidad. Él vino a predicar el reino a su pueblo. Sí, al pueblo escogido. Sí. Jesús fue el Evangelio de salvación, el arrepentimiento Juan y la salvación Jesús. Sí, por supuesto, sí, pero él cuando vino en su ministerio terrenal, vino al pueblo judío a predicarle el reino de Dios. Pero atendía, sanaba, libertaba, todas esas cosas. Pero también el Evangelio de Salvación, porque en San Juan 14, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por ¿quién? Por mí. Por mí, dice Jesús. Entonces, ahí te está diciendo, también te dice en el 14 cuando empieza, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vos me decís, pero si Jesús andaba acá, nació de María, de mujer y todas esas cosas, sí, pero Jesús descendió de la presencia del Padre para nacer de mujer. ¿Para qué? Para hacernos ver que en Él estaba la esperanza de la vida eterna. Y bueno, pero para la vida eterna nosotros tenemos que salir a decirle a esas almas que decía Cecilia, que todavía están ¿dónde? Cautivas. Y en Egipto, en el mundo. Porque la palabra de Dios también te lo dice el Señor Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es un pasaje, es un peregrinaje por la tierra que nosotros hacemos los hijos de Dios y todo ser humano. Pero como también se dijo anteriormente, después de que se terminen los días sobre la faz de la tierra, hay dos lugares para ir. Uno, los que estamos de acuerdo, creemos y seguimos a Jesucristo, que es en el reino de Dios. Es el lugar precioso que el Señor fue a preparar para nosotros, donde dice que muchas moradas hay. Y el otro es el lugar de tormento, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Así que vamos a ponernos las pilas, estimados televidentes, aleluya. Si sos cristiano, bueno, arrancamos. Si no sos cristiano, hoy es la oportunidad, hoy es el día, hoy es el momento que el Señor está tocando tu corazón para que tú pases a ser de algo creado por Dios a un hijo de Dios, porque a todos aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser llamado hijos de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Qué hermoso, qué tremendo es ser hijo de Dios. Lo comentábamos el otro día en la reunión de hombres. No somos cualquier cosa, y en la iglesia también. Nosotros somos la perla preciosa de Dios. Nosotros somos la perla de gran precio que Él vino a buscar. ¿Y cuál es la perla de gran precio, pastora? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. ¿Por qué no comenzás a hacer esa perla que brille, que resplandezca,
y que Jesús se la está preparando para presentársela a algunos, no, se la está preparando para Él mismo, para el día que estemos en el reino de Dios, gozarse en esa cena del Cordero, en esas bodas del Cordero. Así que salgamos a buscar las almas perdidas. ¿Cuántos están yendo sin salvación? ¿Cuántos están terminando sus días de vida acá en la tierra sin salvación? ¿Por qué? Porque la iglesia está cómoda, porque la iglesia está muy cómoda. Tenemos aire acondicionado, tenemos esto, tenemos lo otro. No lo voy a decir, Cecilia, lo voy a decir porque es así. Estamos muy cómodos. Salgamos a buscar esas almas que están perdidas. No te intereses si tienen trabajo, si no tienen trabajo. No, lo que Jesús vino a buscar es el alma. Jesús vino a buscar el alma, murió por las almas de nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos. Así que basta de estar realmente diciendo, sí, voy, no voy, que esto, pero lo otro, pero fulano de tal, pero tú haya estado donde haya estado. Si el hombre o la mujer está necesitada, el Hijo de Dios tiene que ir a presentarle el Evangelio de salvación. Después está... ¿A quién vino a buscar Jesús? A salvar y a buscar lo que se había perdido, dice el Señor. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y cuántas veces yo, cuando estaba en el mundo, estaba enfermo, estaba tirado, era lo peor de todo? Pero Jesús me encontró, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como nosotros en un tiempo estuvimos. Pero yo no me puedo quedar con esa, sí, a mí me encontró el Señor Jesús, yo quiero que te encuentre a ti, yo quiero que tú hoy recapacites, bendito Dios de la gloria. ¿Cuántos amigos y amigas, aleluya, nos dicen que nos ven por el canal y por las redes sociales? Cantidad de gente, pero no te quedes con eso. Qué lindo, mire que yo los miro todos los fines de semana, da el paso de fe. Y como dijo la sierva Cecilia, comienza a congregarte, porque los tiempos son peligrosos, los días son malos, dice la palabra del Señor, y te lo digo con todo temor y temblor. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que si el Señor viene a buscar su iglesia, te encuentre desapercibido, como aquellas 5 vírgenes insensatas que ya no tenían aceite en sus lámparas. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Pastora Cecilia. Bueno, ya está todo dicho, hay que buscar a Dios, y lo importante es que llevemos ese Evangelio. Y como dice también 2 Corintios 4:7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea que este tesoro es el Evangelio de Cristo. Sí, sí. ¿En qué? En estos vasos de barro que somos nosotros, el material más ordinario. Y como hija de Dios, hoy yo te voy a decir que hagas esta oración que va a hacer que pases de muerte a vida. Amén. De ser una criatura a ser una hija de Dios, a participar de la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón, Señor, por cada uno de ellos. Te pido, mi Jesús, que entres en mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor Jesús, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, ya pasaste a ser un hijo de Dios y vas a compartir esa naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Te esperamos mañana. Para 18. El Señor es mi rey.